las distintas temáticas que vamos abordando durante todo este día, durante toda esta mañana con respecto al sistema frontal que nos tiene con inundaciones de río, algunos desbordes, ¿verdad? Así que queremos justamente poder hablar y analizar esta temática que me imagino es una de las principales problemáticas hoy. Está con nosotros el doctor, ¿cierto?, Ricardo Figueroa, quien es académico de la Facultad de Ciencias Ambientales y del Centro EULA, investigador también del Centro CRIAM de nuestra Universidad de Concepción. ¿Cómo estás? Es un gusto, doctor, que puedas acompañarnos hoy para así obviamente situar y entregarle a la gente una información que sea relevante y que sea verídica con respecto a los problemas que estamos viendo con los ríos y con todos estos desbordes. Buenos días, Constanzas. Gracias por la invitación. Sí, bueno, primero agradezco que hables de un frente, ¿cierto? Y no de frente de mal tiempo, como a veces dicen. Claro. Pero no es un frente de mal tiempo, es un frente, ¿cierto?, en el cual tenemos que acostumbrarnos. Así es. Así es el tiempo, así es el clima, ¿no? Sí, y bueno, y este sistema frontal que estamos viviendo, que claro, nos hace recordar quizás lo que pasó en años como el 2016, 2005 en menor medida, 2002, ahí hablábamos con Octavio Rojas también, en los 70... Y dentro de lo que hay con estos desbordes, con estas inundaciones y los diversos cuerpos de agua que tenemos acá en nuestra zona, porque finalmente siempre se habla, toman su curso. ¿Qué tanto de realidad hay en torno a esto? ¿Y qué está pasando en estos diversos cuerpos de agua que el Concepción Metropolitana es súper variado y la región del Biobío en general? Sí, bueno, en otras oportunidades hablamos, ¿cierto?, de lo beneficioso y de lo importante que es Concepción en cuerpos de agua. Pero ahora estamos diciendo, oh, estos cuerpos de agua que se desbordan y que nos provocan problemas, inundaciones, ¿ya? Entonces parece que vamos cambiando de opinión en el día a día. Pero, y lo mismo, ¿cierto? A mí no me gusta hablar mucho de desborde, porque si hablamos de desborde, hablamos de un borde, ¿no? Claro. Tenemos que superar el borde para desbordar. Claro. ¿Y cuál es el borde de una laguna? ¿O cuál es el borde de un río? Es complejo, ¿cierto? ¿Cómo bien se aplica entonces el término inundación? Claro, es una anegación, ¿cierto?, del área normal de inundación de todos estos sistemas. Okay. ¿Ya? Entonces, fíjate que yo le comentaba ayer a mi papá, mira, la laguna está llegando a Paiscaví, me decía, pero si a Paiscaví había una reja ahí, un cerco ahí, y al otro lado partían los pajonales, me dice eso, ahí llegaba. Y claro, y uno empieza a hacer historia, y por ejemplo, la laguna Tres Pascualas estaba casi llegando a la Plaza Conde, y eso se rellenó con el terremoto del 39. Y el canal que pasa por el lado llegaba hasta Tucapel. Exactamente. O sea, ya habíamos vivido este tipo de problemáticas años atrás. No es que, porque muchas veces se habla de que hoy, por ejemplo, la laguna de Tres Pascualas es primera vez que llegaba a este punto. Tenemos o efectivamente memoria. años atrás también era lo mismo. Es primera vez para los millennials. Claro. pero mira, por ejemplo, yo recuerdo así el año 85, 86 por ahí, 85 exactamente, en octubre hubieron unas tremendas inundaciones en Concepción y prácticamente el Biobío se metía por carreras y se conectaba con las Tres Pascualas. Y eso era en la década del 80, o sea que no estamos hablando tan atrás, ¿ya? Y si tú miras mapas históricos de Concepción, efectivamente Concepción crece a partir de lo que se llama el Valle de la Mocha, ¿cierto?, de la Plaza de Armas. Esa es la parte más alta, por la Plaza de Independencia. Y el resto estaba todo conectado, el Biobío se conectaba con las Tres Pascualas con Los Galindos, ¿cierto?, Los Galindos con el río Andalién, todo eso estaba conectado. La Laguna de los Negros, que ya no existe. Laguna de los Negros, Gavilán, que está, ¿cierto?, a los pies del Cerrito Amarillo, ¿ya? La gente pasa por ahí, ni siquiera mira, había una plaquita ahí, espero que todavía esté, que decía aquí la última batalla de los Gavilán, ya una de las independencias. Pero ahí había una laguna, y esa laguna desapareció, ¿ya? Y es más, el otro día comentaba con unos colegas que leyendo algunos artículos del municipio, habla de las obras de Ambrosio Higgins. ¿Ya? Lo conocen. Y Ambrosio Higgins, como primer intendente de acá, de Concepción, sus primeras obras justamente son esas, rellenar lagunas para poder hacer crecer la población, rellenar humedales. Y uno dice, oye, han pasado casi 400 años y vamos a seguir rellenando este tipo de espacios para seguir viviendo. Entonces, finalmente, cuando ayer mostraban en la imagen en Instagram, ciertas redes sociales, dice, laguna, se desborda la laguna, y yo miraba la foto y decía, ¿no será que hay un supermercado que está desbordando sobre la laguna? O sea, hay que cambiar el paradigma para poder entender esto. Si no cambiamos el paradigma, vamos a seguir viviendo, porque las amenazas van a estar. Hemos conversado otras veces acá, estamos en un clima mediterráneo. El clima mediterráneo siempre tiene grandes avenidas, ¿cierto?, que pueden ser cada 10, 15, 20 años, dependiendo de dónde estemos. Entonces, los españoles lo llaman las riadas. Claro. ¿Ya? Fíjate que, mira, me acabo de acordar una vez, porque iba
en un viaje en España y me llamó la atención que había unos ríos pequeñitos, vamos, 1 metro, no tenían más, pero estaban cercados con panderetas, así bien. Yo no sé si será para que no se salga el agua, o sea, el agua va a salir igual, obviamente. No, es para que no se ocupen las riberas. Porque pasaron por lo mismo que estamos pasando nosotros, ¿ya? Que donde hay riberas que nadie controla, Claro. se toman, ¿cierto? Se toman. Y luego que se toman, construyen sus casas y luego nosotros tenemos que ayudar a esa gente que se está inundando, que lo tenemos que hacer, claro. Pero ¿por qué se permite? ¿Ya? ¿Por qué se permite? Y dentro de, por ejemplo, hablamos en muchas oportunidades de los humedales, que son estos colchoncitos que absorben. ¿Qué hay respecto a eso también? Lagunas artificiales que podrían ayudar a esta temática, porque finalmente ya se construyó, la ciudad creció ya, sigue creciendo, hay que tomar esas medidas para esa nueva población que va a expandirse, pero dentro de lo que ya tenemos, de lo que podemos realizar, respetando también la naturaleza, porque bueno, hemos visto lugares, yo viví un tiempo en un lugar que era un humedal mismo y vi como al lado estaban construyendo sobre un humedal y era impresionante ese proceso de escarbar, rellenar y ahora uno ve y hay unos condominios y me imagino que hay gente que realmente llega y no tiene idea. ¿Qué podemos hacer también ante esto? Y de alta plusvalía. Además. Claro. ¿Por qué? Porque además de venderte una casa, te venden un paisaje. Sí. Entonces ahí uno empieza a entender cuál es la importancia de los humedales, ¿cierto? Dice, mira, yo escuchaba las ranitas en la noche, exacto, era muy lindo. Y ver los pajaritos y un montón de otras cosas. Entonces esos beneficios, que son beneficios culturales, ¿cierto? También te los venden y tú lo compras, porque vas a vivir al lado de un lugar que es lindo. Pero es lindo hasta que no se inunda, ¿cierto? Porque obviamente si tú estás rellenando un lugar, el agua va a ocupar otro. Y eso es lo que está pasando. O sea, por ejemplo, se recuperó parte del Andalién en la parte baja para que no se vuelva a inundar lo que pasó el año 2006. Claro. Pero y las noticias que nos han dicho que se está inundando más arriba, ¿cierto? Y luego también escuchamos en las noticias de la gente de Valle Noble, me parece, ¿no? Sí, estábamos ahí de Valle Noble, de donde ellos piden que por favor se modifiquen los puntos donde probablemente se pueda salir el río. Más de 1.300 familias. Más de 1.300 casas, o sea, son bastantes familias. Pero aunque se repare ese punto, el agua va a salir por otro. Entonces lo que hacemos es desplazar el problema. Y eso es lo que estamos viviendo, es desplazar el problema, porque todo Valle Noble y todo lo que sigue hasta el sector del puente era el área de inundación del río Andaliel, que hoy día está relleno y con casas. Es más, la mitad de esas casas se inundaron en el 2004 y volvieron a construir al lado. Entonces, el tema es, ¿qué aprendemos de esto? Claro. ¿Qué aprendemos de esto? Claro, y cómo también habitar las ciudades de una manera oportuna, de una manera controlada también, porque como bien hemos ido hablando, o sea, hay gente que está realmente viviendo en el borde del río, en el borde del mar. ¿Por qué todavía existe esa disociación y no se hace justamente un control que tenga relación a realmente construir las ciudades en base a lo que se puede, correspondiente a los humedales, al río, al mar? ¿Por qué todavía sigue habiendo ese descontrol de una planificación urbana o de una planificación habitacional que vaya en pro de las mismas personas que habitan los lugares? Claro, mira, hasta hace algunos años uno podría decir era desconocimiento. Yo creo que ya no es desconocimiento. Aprovechamiento. Yo creo que hoy en día hay otras, sí, hay un modelo, digamos, que ha sido difícil de controlar. Ya este modelo de crecimiento exacerbado, ¿cierto?, de construir y vender, pero hay que ser cuidadoso, dónde vendemos. Y la misma gente tiene que ser capaz de identificar su problema y generar cultura al respecto. Claro. Si me voy a vivir a un lugar, quiero saber si ese lugar era un cerrito o lo rellenaron. ¿Cierto? Tengo que saber eso. El rol fundamental de investigadores e investigadoras en torno a esa divulgación científica de conocer nuestro territorio, porque claro, yo a mi edad poco y nada conocía lo que estaba pasando en el 85 y me puedo comprar la casa sin haber proyectado lo que podría pasar más adelante. ¿Qué hay también con esa investigación y esa información que ustedes levantan y que precisamente es para que llegue a la gente? Esa información se levanta, se intenta transmitir a las autoridades. Hoy en día se está trabajando en el plan de riego que seguramente Octavio ayer les mencionó, ¿cierto? Y ese plan tiene que estar en manos de todas las autoridades. Pero quiero decirte otra cosa, nosotros el año 93, cuando termina el proyecto EULA, se generaron muchas cartas de riesgo. Muchas cartas de riesgo. Una de ellas, por ejemplo, decía, por favor no construyan en este sector de Chihuayante. ¿Te acuerdas que murieron unos bomberos ahí rescatando personas? Bueno, ahí no se debía construir. Esas cartas de riesgo estaban,
no las vio nadie. Entonces, nos preocupa eso, cómo se divulga la información. Mira, yo te aseguro que la información va a llegar primero a las aseguradoras, porque la aseguradora no te va a querer asegurar una casa que sabe que se va a inundar. Entonces, el tema es cómo hacemos gestión, cómo hacemos esa gobernanza de la información, ¿ya? Cómo entregamos esa información y cómo culturizamos a la gente. No podemos seguir viviendo en esas condiciones, ¿cierto? Y yo creo que todavía tenemos oportunidades. Hoy en día tengo mucho contacto con vecinos porque me gusta mucho recorrer y me enviaban imágenes y fotografías de todos los humedales de alrededor. Reenvíela al WhatsApp de TVU. Ahí va. Se los vamos a enviar. Por ejemplo, Vasco da Gama, que es el humedal, ¿cierto? Que es sector Vasco da Gama. Yo siempre hago eso porque dicen el humedal. No es el humedal, es el sector Vasco da Gama de un gran humedal que se llama Paicaví, Andalién, Rocuán, y que ha sido fragmentado muchas veces. Por lo tanto, no son humedales distintos, son nombres asociados a la localidad. Claro. Entonces, el sector Vasco da Gama está de lado a lado. El mismo humedal que está en discusión, donde golpearon a un periodista hace un par de semanas atrás, ¿cierto? Donde se está en continuo relleno, hoy en día está salvando que se inunde todo Valle Central, se llama eso, ¿no? Algo así. Todo el humedal está de tope a tope, inclusive la parte central donde tienen animales comiendo está de tope a tope. Está salvando que no se inunde todo ese sector. Si tú cruzas hacia el otro lado, vas a ver las brisas. Los canales están de tope a tope. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos rellenando o los mantenemos porque nos están sirviendo hoy? Hoy nos están sirviendo. Sí. Entonces, eso es parte de lo que tú mencionas, digamos. ¿Cómo le decimos a las personas que por favor no sigan construyendo ahí? ¿Cómo le decimos a las inmobiliarias? Mire, transemos esto, hay otros sectores que a lo mejor se pueden ocupar, ¿cierto? Porque sí, seguro que hay una necesidad, hay una demanda, ¿cierto? Pero también hay otras formas de hacer las cosas, ¿ya? Y hay personas que se dedican a estudiar esto, hay lugares que se podría crecer hacia, no sé, el Cerro de Penco, por ejemplo. Eso sería bueno, alternativas de lugares donde poder empezar a crecer como ciudad también, porque vienen llegando personas también de otros países a formar parte, ¿cierto?, de nuestra ciudadanía. Cada vez hay más población, lo vemos en las calles, los automóviles, hay mucha más gente que antes. ¿Dónde poder habitar? ¿Dónde poder construir en base a lo que justamente estamos hablando también? Es muy importante lo que señalas, porque también los planes reguladores, ¿cierto?, que se hacen, tienen muchos años, hay algunas comunas que tienen 20, 30 años de un plan regulador, 50 años que ya no están aquí, ¿cierto?, también. Entonces, pero resulta que el crecimiento es muy dinámico, es demasiado dinámico. Si nosotros pensamos en la población chilena, hace 10 años atrás y luego 5 años atrás incluso, estábamos creciendo, ¿cuánto crecíamos nosotros? No llegábamos ni al 1%, ¿cierto? Por familia, con suerte se está teniendo un hijo, con suerte. Sí. Estamos hablando de un 0,7. O sea, están saliendo hijos más chiquititos. Recortados. Pero de pronto en los últimos 5 años crecimos así de manera exponencial. Y eso es justamente porque hay una población inmigrante fuerte que está entrando. Entonces, esto es muy dinámico y es muy difícil planificar entonces a largo plazo si esto cambia en cortos plazos. Por lo tanto, las planificaciones tienen que mirar también estos aspectos de cómo el dinamismo va cambiando esto. Y esto implica cambiar también la forma en que miramos el territorio. O sea, Concepción es agua, lo hemos visto. No tenemos que inventarlo. Todo lo que Humedal Paicaví y las lagunas urbanas son lo que formaron parte del paleocauce del río Biobío. Es decir, el Biobío salió por ahí alguna vez. Claro. ¿Ya? Y eso es un proceso reciente desde el punto de vista geológico, porque cuando uno le hablan de geología piensa en millones de años, ¿cierto? Sí. Esto partió hace 10.000 años nomás. De hecho, el cambio no fue alrededor de 2.000 años, por ahí, porque se rellenó eso con muchas arenas que venían desde la última erupción del Antuco. Por eso tenemos el río Biobío con arenas negras. Nosotros estamos de paso y hemos dejado ahí bastante estrago en este ecosistema. Ricardo, ¿nos acompaña ahí para despedir la conversación con información? Porque ya estamos a un minuto que termine nuestro programa. Acompáñenos para que entregar esta información para finalizar nuestro programa, porque desde la CGE hablábamos anteriormente de todo lo que está pasando con Esbio y comentamos fuera de cámara. Bueno, mucha información, fake news circulando a través de redes sociales, a tener ojo ahí, a informarse por los canales oficiales, como lo que estamos viendo ahí con CGE-clientes. Así, informamos a nuestros clientes de los sectores El Roble, ruta, ¿cierto?, 252, la comuna, ¿cierto?, de Coelemu, la interrupción del suministro eléctrico. Nuestro personal de emergencia ya está informando.
Hay toda la información ahí para Coelemu y todo lo que está ocurriendo con el suministro eléctrico, a mantenerse informados y a mantenerse informados también por el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Ricardo, un gusto obviamente por acompañarnos durante esta jornada, explicarnos un poquito más y claramente estaremos conversando en otras oportunidades de esto y otras temáticas que van a seguir afectando a la zona. Muchas gracias por la invitación y recalcar que sean los canales, ¿cierto?, reales y no estas fake news que andan corriendo por ahí, porque ponen más incertidumbre a las personas. Ayer que no iba a haber agua en Concepción, por ejemplo, entonces le ponen más incertidumbre a la gente que está viviendo problemas. Justamente ese es el objetivo de nuestro medio de comunicación, en informar de manera veraz sobre todas las informaciones relevantes, para que la gente obviamente tenga el minuto a minuto de todo lo que está aconteciendo con respecto a nuestra contingencia constante.